Buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir con el lenguaje CSS en este módulo de programación web. Primero de todo, dejadme ampliar un concepto aún de HTML. Esto que veis en esta diapositiva no es aún lenguaje CSS, es HTML. ¿Vale? Y aquí vamos a introducir el concepto de los identificadores y las clases. Es una manera, los identificadores y las clases es una manera de marcar, como de seleccionar, se puede ver así también, las diferentes líneas de código. Es decir, este título de aquí, este título H1, también lo podemos marcar con el identificador libro. Esto digamos que es otra manera por la que nosotros podremos llamar a esta línea. ¿Vale? Es una manera más directa. ¿De acuerdo? De la manera como los identificadores, de la misma manera que los identificadores son únicos, es decir, este identificador libro solo nos va a permitir seleccionar esto de aquí, las clases pueden repetirse. ¿Vale? Esta es la manera como definiríamos una clase. Y aquí hemos marcado dos clases. Es decir, esta línea programming que aparece en pantalla, ¿vale? Tiene a nivel de HTML un formato de título 3, sí, y aparte nosotros le hemos añadido, esto ya no es obligatorio, sino que es opcional, lo hacemos para ordenar nuestro código, para facilitarnos nuestra programación y después para aplicar CSS. Pues hemos añadido un identificador sección, esto quiere decir que esta parte de aquí se llamará sección, y le hemos añadido una clase. Una clase es como una manera de agrupar, ¿de acuerdo? No solo una, dos. Hemos añadido las clases sub y tipo 2, ¿vale? Muy bien, en la siguiente línea HTML, que también es del tipo H3, ¿vale? Pero es otra, hemos puesto otro identificador que se llama pages y las clases, ¿vale? Entonces, vamos a darle vueltas a todo esto, ¿no? ¿Por qué usamos identificadores y clases y quizá podríamos utilizar el H3? No es bien así. H1, H3 y aquí H3 otra vez nos indican el tipo HTML. Es decir, esto es un título de nivel 1, estos dos son dos títulos de nivel 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo seleccionar solo uno de estos? Por ejemplo, por un identificador. Al poner un identificador, conseguimos que esta línea de aquí, programming, pueda ser seleccionada a través del identificador sección. Es como le hemos puesto un nombre, hemos puesto una etiqueta, pero la que nosotros queremos. ¿De acuerdo? No es una etiqueta HTML que viene marcada por el lenguaje. Es una manera como nosotros ponemos un post-it y decimos tú te llamas pues section o tú te llamas pages, ¿vale? Esto nos permite que aunque programming y 234 van a ser mostrados por pantalla como un H3, nosotros a nivel interno podemos diferenciarlas. Podemos seleccionar section o podemos seleccionar pages, ¿vale? Esto es principal función del identificador. Pero quizá en algún momento nos interesa seleccionar las dos. Imaginaros que este código crece y tengo una página web enorme, con muchos títulos, ¿vale? Pues las clases nos aportan la función de agrupación, es decir, fijaros que tanto esta línea 234 como la línea programming pertenecen a la clase tipo 2, ¿vale? Dejadme insistir en esto, ¿vale? Aquí hemos definido dos clases, la primera es sub y la segunda es tipo 2. Aquí hemos definido tres clases, sub, tipo 1, tipo 2, ¿vale? Entonces, si nosotros utilizamos la selección por clases, ahora lo veremos en CSS, ¿vale? Para decir a esta clase hazle algo, cambia el color, lo que sea, ¿vale? Si nosotros utilizamos la clase tipo 2, afectará a esta línea y a esta línea, porque las dos están dentro de la clase tipo 2, son de clase tipo 2, ¿vale? O también surgiría el mismo efecto si nosotros utilizáramos la clase sub, porque las dos tienen la clase sub, pero no así con tipo 1. Si yo utilizo el selector tipo 1, solo va a afectar a 234, ¿vale? Entonces, estos identificadores que nosotros ponemos de manera opcional, ¿vale? Son esenciales. Esto quiere decir que los vamos a necesitar cuando programemos JavaScript y CSS, que son dos lenguajes que de alguna manera funcionan encima de un HTML,
¿de acuerdo? Vamos a ver esto con más detalle, ¿vale? Y vamos a entrar en CSS, ¿de acuerdo? ¿Qué significa CSS? Pues son estas hojas de estilo en cascada, ¿vale? Fijaros que este lenguaje no tiene una L, con lo cual suena que no va a ser bien un lenguaje, y en cambio tiene este nombre raro como de hojas de estilo, ¿vale? En realidad, ¿qué va a ser? Va a ser una manera de ir mucho más allá en el formato que lo que nos permite HTML. Y hacerlo de una manera que nos permite ahorrar mucho trabajo. Es decir, esto de hecho yo diría que se vuelve imprescindible cuando tú tienes una imagen corporativa en una empresa. Cuando tú quieres que los títulos tengan un determinado tipo de letra, un determinado pantone, un determinado fondo, ¿vale? Y necesitas aplicarlo a toda la web, ¿vale? Entonces, el tema de la uniformizar el aspecto es un poco de las grandes potencias de CSS, ¿vale? Pero insisto, no va a ser un lenguaje, no va a tener lógica, no va a tomar decisiones. Lo que va a hacer es describir cómo formateamos, es decir, trabajar el aspecto, el diseño, la disposición, las medidas, incluso a través de los diversos dispositivos en los que nosotros podemos mostrar una web. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos allá. ¿Vale? ¿Cómo funciona CSS? Pues CSS, esto ya sí es código CSS. Es un poco en abstracto, ¿de acuerdo? Se pone selector, propiedad, es para enseñaros qué aspecto tiene CSS. Pues CSS lo que hace es, los selectores que hemos visto antes, los coloca aquí. Volvemos para atrás, nos acordamos, ¿vale? ¿Qué son los selectores? Los selectores pueden ser o los identificadores o las clases. Es decir, aquí pondríamos o section directamente, ¿vale? O una de las dos clases, sub o tipo 2. Y entonces, aquí dentro de este bloque hay unos pares de datos, ¿vale? De tal manera que nosotros definimos tal propiedad, ahora las veremos, coge tal valor. Por ejemplo, el color del tipo de letra es azul, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué se entiende como selector? Vamos a ampliar aún más el concepto de selector un poquito, ¿vale? Hemos visto hace poco los identificadores o las clases, pero estrictamente un selector también es el tipo de elemento, ¿vale? Es decir, ¿qué puedo usar yo como selector? Podría usar todos los H3, entonces afectaría a estas dos líneas. Puedo utilizar section, entonces afectaría a esta línea. Puedo utilizar tipo 2 como ya hemos visto y también afectaría, ¿vale?, a estas dos líneas, ¿de acuerdo? Quizá ahora os parece demasiado, pero hay que pensar que esto se aplica en páginas web muy grandes, con lo cual quieres esa flexibilidad de poder seleccionar con mucho detalle, ¿vale? Encima también podemos hacer cosas más avanzadas, que esto ya prefiero que lo veáis directamente en el código. Yo creo que esto, cuando veamos el código que realmente selecciona en función de la posición, se ve muy claro. Esto de manera natural ya se verá, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces todos estos pares van encerrados entre estas llaves. Muy bien. Pues vamos a ver ejemplos, ¿vale? Esto ya son ejemplos reales, ¿eh? Esto es código ya CSS de verdad, digamos, ¿vale? Muy bien, ¿qué haría este bloque de aquí? Este bloque CSS de aquí. Pues aplicaría un margen de 10 píxeles, ¿vale? Y parece ser que hay una segunda variable aquí que tendríamos que ver. Seguramente esto es margen izquierdo, margen derecho, ¿vale? A todos los elementos de tipo P, HTML, que eran párrafos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Segundo ejemplo. Seleccionamos un elemento concreto a partir de su identificador único, es decir, logotipo. Nosotros lo hemos tenido que escribir en HTML para que exista y poderlo seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos una imagen que nosotros hemos dicho que es logotipo, ¿vale? Y le aplicamos esta serie de propiedades, 3 propiedades. Por ejemplo, bueno, tienen que ver con el borde, con el radio del borde y con el relleno. Esto iremos entrando poco a poco en las diferentes selectores, ¿vale? Al final estos son propiedades del elemento logotipo que nosotros vamos a ir
configurando, ¿vale? O lo podríamos hacer a nivel de clase, ¿vale? Importante, cuando trabajemos con identificadores se utiliza esto, cuando utilicemos con clase se utiliza esto, ¿de acuerdo? Entonces, el punto, por ejemplo, botón de compra, ¿vale? El botón de compra, la clase botón de compra de los elementos botones, ¿qué hará esto? ¿Cuántos botones podemos tener aquí? Varios, porque es una clase. Aquí no tenemos un punto, con lo cual aquí lo que tenemos es logotipo, solo seleccionará un elemento HTML, ¿vale? Bueno, y en este caso pues hagamos lo que tengamos que hacer, es decir, estas tres líneas podrían estar aquí, esta línea podría estar aquí en función de lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos coger todos los botones de compra, porque todos, insisto, es un punto, es una clase, con lo cual puede haber más de uno, en función de lo que hayamos escrito en HTML, ¿vale? Y les queremos aplicar un margen de 10, pues pondríamos esta línea margen de 10 y la pondríamos aquí, ¿vale? Tal y como está escrito, aquí lo que tenemos es que el color de fondo se volverá en naranja. Y así es como vamos configurando todo el diseño y toda la imagen de la página HTML. Es decir, el contenido estricto, el texto, para entendernos, seguirá estando en HTML. Esto lo único que hace es modificar su aspecto, ¿vale? Muy bien. Y esto podemos hacerlo de tres maneras, ¿vale? La primera manera, que siempre yo os voy a recomendar utilizar esta, es a la izquierda de la pantalla tenemos HTML. A la derecha de la pantalla tenemos otro archivo, ¿vale? Le podemos llamar como sea, ¿vale? En este caso lo hemos llamado estilos.css, que contiene solo código CSS. En la izquierda tenéis solo código HTML, ¿vale? Y aplicamos el CSS, que es un archivo, un documento externo, a nuestro documento HTML, ¿vale? Para que esto funcione tendremos dos archivos a nivel de sistema operativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? En el head del documento HTML que vimos ayer, que son los metadatos, es decir, esto no se va a mostrar, ¿vale? Ponemos esta línea, ¿vale? Es una sola línea, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí en la diapositiva no cabía, ¿eh? Es una sola línea que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Fijaros la abertura y la cierre de la etiqueta HTML. ¿Qué hacemos? Le decimos, vamos a poner un enlace, ¿vale? Del tipo hoja de estilos, ¿vale? Concretamente del tipo CSS, ¿vale? Esto es más o menos estándar, Simple Application CSS, ¿vale? ¿Qué cambiará? Esto, porque aquí pondremos el nombre de nuestro archivo CSS, ¿de acuerdo? Entonces vinculamos esto de aquí con esto de aquí. Esta línea lo que hace es que va a, cuando el navegador interprete ese código HTML, llegará aquí en la cabecera, por eso lo ponemos en la cabecera, y dirá, uy, tengo que ir con cuidado, porque tengo que primero localizar este archivo, abrirlo y leerlo, para aplicar todo este formato a lo que vendrá a continuación. Aquí no hemos puesto un HTML entero, ¿de acuerdo? Solo hemos puesto objeto. Aquí vendría el body, etc. ¿Vale? Vale, y hablando de body, ¿qué hace el documento CSS? Pues aplica un color de fondo, color azul ligero, a todo el body. O a todos los H1s, a todos, fijaos que no discrimina, este selector es de tipo HTML, con lo cual todos los H1 que tengamos, pues se aplicará un color y un margen izquierdo. ¿Vale? Vale, esta es la primera manera de trabajar. ¿De acuerdo? Voy a explicar tres, ¿vale? Y después os voy a explicar por qué hay tres y qué implicaciones tiene y cómo ordenamos estas tres maneras, ¿de acuerdo? La primera es esta. Os voy a enseñar la segunda manera de trabajar con CSS, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vale. Fijaros que aquí tenemos un solo código que a priori parece HTML, pero si entramos un poco, si nos fijamos, vemos que hay como código CSS. Aquí en realidad hemos mezclado los dos lenguajes. Es decir, tendremos un solo archivo a nivel del sistema operativo con extensión .html, ¿vale? En el cual hemos empotrado, hemos incrustado, insertado código CSS dentro del documento HTML, ¿vale? Entonces, ¿podemos hacer esto? Sí, podemos hacer esto, pero de alguna manera tenemos un archivo con un lenguaje HTML en el que dentro
hemos puesto otro lenguaje, ¿vale? Esta discusión sobre si realmente CSS es un lenguaje, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para que esto no sea un lío? Muy fácil, hay un tag HTML que se llama style, aquí veis la abertura y el cierre, que nos permite que todo lo que pongamos dentro de este bloque sea código código CSS y tengamos consistencia a nivel de HTML, es decir, que el navegador no diga yo no hablo este lenguaje, ¿vale? El navegador irá leyendo, cuando llegue aquí dirá, ah, vale, esto es CSS, como hará un cambio de chip y empezará a entender, a interpretar, a escuchar el HTML, ¿vale? Y fijaros que aquí dentro funciona de la misma manera que teníamos anteriormente. Estamos aplicando un color al body, estamos aplicando un color y un margen izquierdo a todos los H1. ¿Vale? Por último, tercera manera, sí, hay tres, de hacer esto. ¿Vale? En lugar de hacerlo en un bloque, o sea, seguimos en la modalidad en la cual hay un solo archivo HTML, en la cual estamos escribiendo HTML y CSS juntos, ¿vale? Pero en lugar de hacerlo a nivel de un bloque entero, que empieza y acaba por una etiqueta HTML que se llama style, podemos hilar más fino y poner el código CSS en una etiqueta HTML cualquiera, como por ejemplo H1. ¿Vale? Aquí tenemos un H1 que debería cerrar aquí. Y dice, esto es un título de color azul. Muy bien, si le añadimos todo esto a la etiqueta de apertura, ¿vale? Estamos poniendo este código CSS, Fijaros que hay que ponerlo entre comillas, ¿vale? Después de poner style igual. Y fijaros que, y aquí voy a intentar ser lo más preciso que pueda con el cursor, el código CSS va desde la C, color, perdonad, he pasado la pantalla, desde color hasta blue, punto y coma, ¿vale? Código CSS estrictamente solo estas dos palabras con los dos puntos y el punto y coma, ¿vale? ¿Esto qué hace? Solo le dice a HTML que aplique color azul a el elemento en el que estamos trabajando, ¿vale? Esto se le conoce como CSS en línea, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? No tenemos una imagen corporativa, no tenemos un formato que queramos aplicar a un montón de páginas web. Sencillamente quizás una página web muy funcional, sin un formato, y que solo queremos aplicar en algún momento. ¿Vale? Un proyecto muy pequeñito y solo queremos aplicar CSS a un título en concreto. Bueno, lo podemos hacer así. ¿Vale? No hace falta abrir un bloque, no haría falta abrir todo el bloque en el head. Fijaros que estamos trabajando en el body, esto estaría dentro del body, ¿de acuerdo? Ni haría falta poner otro archivo, ¿vale? Esto sería una opción para la cual podríamos hacer esto. Otra opción, y para eso voy a pasar a la siguiente diapositiva, es que estas tres maneras que os he enseñado de trabajar, con dos archivos, con un bloque y en línea, ¿vale? Tienen una jerarquía, tienen una prioridad, ¿vale? Es decir, siempre tendrá prioridad al que se haya definido más tarde, aquí queremos decir el más interno, el más concreto, ¿vale? Es decir, si a ti te digo, tú a nivel de HTML tienes un documento CSS aparte, pero encima digo, por bloque, en el head, modalidad 2, que tienes otra propiedad, ¿vale? Y encima te digo a nivel de línea que tienes otra prioridad, ¿vale? La más específica gana. Con lo cual podríamos haber definido, por ejemplo, aquí veis en el ejemplo de la derecha, ¿vale? Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues tenemos esto es un código HTML, ¿de acuerdo? Es una página HTML. Entonces, ¿qué nos encontramos? En el head lo primero que hay es un enlace a un archivo CSS que se llama estilos, ¿vale? Y que solo hemos escrito esto, ¿vale? En estilos CSS solo hemos dicho que los H1 tienen un color azul, ¿vale? Muy bien, con lo cual en principio los H1, que los tenemos aquí en el body, ¿vale? Son azul. ¿Por qué? Porque lo dice el estilos CSS, ¿de acuerdo?
Muy bien, seguimos analizando el código. Pero a continuación vemos, estamos aún dentro del head, ¿vale? Esto debería ir indentado, pero las diapositivas no dan para más, ¿vale? Tenemos un bloque de estilo CSS que dice que el H1 es naranja. Entonces la pregunta es, bueno, ¿entonces es azul o es naranja? No, es naranja, ¿vale? Porque el bloque estilo, la manera de definir CSS con bloque, tiene prioridad al archivo externo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y si seguimos analizando el código, llegamos al body, cerramos el head, abrimos el body y definimos la línea H1 de la que estamos hablando todo el rato, resulta que a nivel de línea tiene también definido un verde. Entonces, ¿será verde? ¿Será naranja o será azul? Será verde. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, fijaros que tenemos otro H1 a continuación, pero este no tiene un CSS en línea. Fijaros que H1 cierra aquí. Entonces, ¿será verde? ¿Será naranja o será azul? Será naranja. ¿Por qué? Porque no hay nada definido a nivel de esta línea, con lo cual vamos al siguiente nivel, que es este, que tiene prioridad sobre esto. ¿Vale? Yo creo que este ejemplo ilustra un poco el juego que nos da el tema de la prioridad. Es decir, si yo tengo 40 títulos, los quiero todo en verde, menos uno, ¿vale? Una manera muy habitual de hacerlo es juego con un nivel de prioridad, digamos con el de bloque, los voy poniendo todos naranja, yo aquí tendría 39 títulos más en naranja, ¿vale? Y hay uno que quiero poner en verde, pues lo defino a nivel de línea. Es decir, de alguna manera nos permite como escapar, en términos técnicos, excepcionar, hacer una excepción a la norma. Es decir, ¿la norma cuál sería? En primera instancia, que los títulos de nivel H1 tienen que tener azul, ¿vale? Muy bien. Entonces, esto es un archivo externo que lo podríamos aplicar a muchas páginas web. Pero resulta que en esta página web en concreto vamos a decir que solo los títulos H1 estén de naranja. ¿Por qué digo solo? La gracia de esto es, cuesta un poco explicar esto con una diapositiva, pero tú imaginaros por un momento que este estilos CSS es una hoja de estilos de una corporación, y tenemos aquí todos los colores, es decir, que H1 tiene que ir en azul, incluso con más propiedades, ¿vale? Que los H2 tienen que ir de un color, no sé qué, que los párrafos tienen que ir con un tipo de letra, no sé qué, que las tablas tienen que ir con un espacio, con no sé qué. Ahí tenemos todo el formato, digamos, estándar de la imagen corporativa de la empresa, ¿vale? Y esto, por defecto, se aplica a todas las páginas web. Esto nos da una base de diseño, ¿vale? Bueno, pero hay una página en concreta que porque es de otro departamento o porque, por ejemplo, contiene una alerta importante para el usuario, se ha decidido que durante un tiempo se va a poner con H1, no se va a utilizar el color azul empresarial, sino vamos a ir a un color naranja. Vale, pues ¿qué hacemos? Ponemos un bloque, entonces cambiamos de ese documento HTML los H1s, sin tener, digamos, que salir de la configuración estandarizada de un estilos, una hoja de estilos que se aplica a 50.000 webs que tenemos en toda la empresa, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es excepcionar, cambiar el estilo de un elemento concreto para esta web, ¿vale? Pero este estilo seguiría aplicando a las otras webs, ¿vale? O en el tercer nivel lo que haríamos es lo que os he explicado antes. Tengo varios H1s, pues hay uno en concreto que lo vamos a cambiar, ¿vale? Es una manera muy habitual de utilizar el tema de las prioridades, es el hecho de excepcionar la norma, digamos, ¿vale? Muy bien, esto es todo. Esto es todo. Os dejo con los ejercicios de HTML y CSS. Un poco con la confianza de que vosotros iréis avanzando a nivel de ir viendo las diferentes propiedades y valores, porque esto no tiene ningún secreto, esto lo podéis buscar por internet, es decir, vosotros hacéis una búsqueda del estilo CSS, yo qué sé, color, ¿vale? Y enseguida os recomiendo esta página, ¿vale? W3 Schools, con lo cual, bueno, podéis ver, podéis acceder a diferente información de los diferentes valores que puede tomar una propiedad.